Ministerio de Educación. Kit del Código Genético. Video de capacitación. Segunda parte. La clase de hoy es sobre la genética. Cuando hablamos de genética, hablamos de una ciencia fascinante e interesante. Es una ciencia que se encarga de resolver los problemas de la vida, pero lo hace de una manera más intensa y más completa. Hace unos 2 años o 3 años, la Universidad de Zurich empezó a desarrollar temas relacionados con evolución. Hablaban de restos fósiles encontrados en una de las montañas suizas. Estos restos fósiles de Homo sapiens están mezclados con restos fósiles de hombres de Neandertal. Cuando la genética fue en auxilio de esta investigación, descubrieron cosas muy interesantes. Descubrieron, por ejemplo, que la secuencia genética de estos restos fósiles eran muy similares, que el hombre de Neandertal y el Homo sapiens presentaban características similares. El aporte de la genética ayudó a establecer esta condición y este vínculo entre las dos especies. La genética no solamente nos ayuda en evolución, también se proyecta en el futuro. Ya los científicos están hablando de la era genómica, del estudio de los genomas de las especies. Están hablando de envejecimiento, están hablando de inmortalidad. Es posible que de acá a unos 40, 50 años nuestros hijos vivan vidas de 100, 200, 300, 400 años y tengan que enfrentarse a ese problema, al problema de la inmortalidad. El envejecimiento es un proceso celular. Las membranas celulares empiezan a destruirse y envejecer, y los órganos y los tejidos también. Por consecuencia, nosotros envejecemos. Y se ha estudiado y se ha descubierto que todo esto tiene mucha relación con los procesos genéticos. La genética no es de este siglo, tampoco del siglo XX. Los primeros avances en genética empiezan a darse en el siglo XIX. Y son 2 grandes científicos, 2 grandes pensadores, los que empiezan a crear el ambiente que desarrolla toda la genética. Darwin y Mendel. Un monje austriaco, Mendel, que desarrolló todas las teorías de herencia básica. Y Darwin, un naturalista que se encargó de cambiar por completo la historia de la biología al proponer sus teorías de evolución, la selección natural. En esa época también Dalton, otro científico, había propuesto que la materia estaba formada por átomos. Y los alemanes Schleiden y Schwann habían propuesto la teoría de la célula, la teoría celular. Así que este siglo XIX empieza a convertirse en la base del desarrollo de la genética. Pero si queremos estudiar bien la genética y entenderla por completo, tenemos que remontarnos a 8000 años antes de Cristo. Los asirios domesticaban las plantas y los animales. Tenían 400 variedades de palmeras datileras. Esto evidentemente no es un conocimiento científico, sino se inició como un conocimiento empírico. Pero ya empezaban a manejar caracteres deseables. Deseaban, por ejemplo, que los dátiles tuvieran ciertas características y empezaban a seleccionar artificialmente estas plantas. Estamos hablando de hace 8000 a 5000 años antes de Cristo. Así que nuestros antiguos compañeros, nuestros antiguos ancestros ya trabajaban todo el proceso de la selección de características. Luego tienen que pasar algunos miles de años para que Hipócrates y Aristóteles empezaran a desarrollar nuevas teorías. Estamos hablando de la antigua Grecia, el siglo V antes de Cristo. En este momento habían 2 grandes teorías que planteaban y trataban de explicar el mundo o la configuración de él y de la vida principalmente. Los mecanicistas por un lado y aquellos que denominaban vitalistas por otro lado. Los mecanicistas planteaban que los mecanismos explicaban todo. Los vitalistas hablaban de un espíritu vital, de un calor vital, de un soplo divino que podía interpretarse como la fuente o el motor de todos los fenómenos de la vida. Aristóteles por un lado, Hipócrates por otro lado, empezaron a desarrollar teorías relacionadas con la herencia.
Por ejemplo, Hipócrates decía que existían humores. Nosotros denominaríamos en este momento genes a esos humores de los cuales habla Hipócrates. Que cada órgano del cuerpo de una persona suministraba diferentes humores. Y esos humores llegaban al testículo y empezaban a construir un homúnculus, es decir, un pequeño ser humano en miniatura. Pensaban que los espermatozoides eran pequeños seres humanos y que evidentemente este homúnculus fecundaba y aportaba a la descendencia características similares a estos humores. Aristóteles, un siglo después, empieza a plantear otra teoría. Él decía que en realidad no se trataba de humores, sino que el calor vital cocinaba la sangre menstrual de la mujer y a partir de esto surgía la descendencia. Esta cocción permitía formar una estructura similar a las fuentes maternas y paternas. Ya hablaban de herencia, hablaban de características que iban a cederse de una descendencia a otra. Pasaron muchos años, muchos siglos, y en el siglo XVII, William Harvey, aquel científico que habló por primera vez del corazón, de los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio, empieza a plantear diferentes teorías. Y nos dice que en realidad no existían homúnculos, como lo planteaba Hipócrates, sino que existían estructuras parecidas a un huevo. Se le dio ese nombre, óvulo, o se le dio el nombre de huevo. Y esa estructura se formaba a partir de información que en ese momento aún no se conocía. Posteriormente hablaríamos de los genes en el siglo XX. Esa información iba construyendo a ese nuevo ser viviente. Luego de Harvey, los trabajos realizados en el siglo XIX ya empezaron a definir un poco la genética. Ya hablamos de Darwin, hablamos de Mendel, hablamos de Dalton, pero de ese grupo de personas, la persona que empezó ya a hablar en el código en que comentamos ahora, en el código que empezó a construir toda esta ciencia, se llamó Weismann. Weismann, en 1863, definió a los seres vivientes constituidos por dos estructuras, el germoplasma y el somatoplasma. El somatoplasma eran las sustancias básicas, las estructuras básicas que constituían parte de un ser viviente. Y el germoplasma, y él lo definió así, es la sustancia inmortal. Aquella sustancia que permitía constituir y desarrollar un ser viviente y ser heredada de una descendencia a otra. Mendel, en esa época, ya en 1965, empezó a generar una serie de conocimientos que nos llevó ya a la genética misma. Él desarrolló un experimento muy sencillo, práctico, cuantitativo, pero en esa época no lo entendieron. Se adelantó 30, 40 años a su época. Recién, después de 30 años de Brice en 1900 y Bateson en 1903, redescubrieron los trabajos de Mendel y empezaron a crear las bases científicas de la genética. Luego de él y de estos científicos vinieron muchos otros, Chargaff, Chase, Avery, McCarthy, Watson y Crick, que empezaron a desarrollar notablemente esta ciencia. La genética es una ciencia que se encarga, y así lo definieron inicialmente estos científicos, de resolver los misterios de la vida. Porque la vida y todos los fenómenos y manifestaciones se encuentran encerradas en un conjunto de información. Y esta información se manifiesta a través de una molécula. Esa molécula es el ADN. Pero para llegar a decir que el ADN es la molécula de la herencia, que el ADN es la molécula que se encarga de definir las características de la vida, de contarnos el origen de la vida y de también manifestarnos las proyecciones que puede tener el desarrollo humano en el futuro, hablarnos del envejecimiento y la inmortalidad, hablarnos de la clonación y la transgenia, para poder llegar a eso tuvieron que pasar 40 años. Y recién en 1952 y 53 nos muestran Watson y Crick la molécula del ADN. Pero para eso tuvieron que darse muchos experimentos. Primero hablaremos de la célula. La célula es una estructura que está formada por muchas moléculas y además muchos organelos.
Tenemos, por ejemplo, a las mitocondrias que nos dan energía, tenemos también al aparato de Golgi que permite secretar sustancias, tenemos centriolos, tenemos lisosomas, tenemos retículos endoplásmicos, pero de toda esta estructura celular muy compleja, lo más importante es el núcleo. El núcleo alberga la información, el núcleo alberga a la molécula del ADN. La siguiente, por favor. Tenemos ahí entonces la estructura nuclear. Toda esta estructura porosa que observan es el núcleo celular. Y dentro de este núcleo celular tenemos unas estructuras fibrilares. Estas estructuras fibrilares son moléculas de ADN que están disueltas en todo el núcleo, laxas, descompactadas por completo. Algunas agrupadas en el centro, lo que denominamos nucleolo. Pero en este núcleo, en el interior de este núcleo, no solamente tenemos ADN, tenemos también ARN, proteínas, minerales, aguas, estructuras que nos permiten entender el funcionamiento de este motor, de esta fuente de información. Vamos, después de esto, a entender que el ADN era la molécula que se encargaba de la transmisión de características. Se pensaba inicialmente que no era el ADN. El candidato preferido por los científicos eran las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son muy abundantes. El 50% del peso seco de una célula son proteínas. Y las proteínas además se encargan de casi todo el funcionamiento celular. Se encargan de reparar membranas, se encargan de dividir a la célula, se encargan de secretar sustancias, se encargan de darle características externas a esta célula. Se encargan de darnos también las estructuras a nosotros, nuestro pelo, la forma del pelo, el color de nuestra piel, las enzimas que permiten que una reacción no se dé en 100 años, sino se dé en milésimas de segundo. Estas estructuras proteicas, aparentemente muy abundantes, eran las primeras candidatas para ser consideradas el factor de transmisión de características, es decir, lo que hoy conocemos como genes. Pero los científicos empezaron a desarrollar técnicas que permitían entender cuál era aquel compuesto químico que se encargaba de esta transmisión de características. En 1944 empiezan los trabajos de investigación. Vamos a comentar primero la investigación que realizó Griffith, el doctor Griffith. El doctor Griffith nos explica algo muy importante. Empieza a desarrollar un modelo de experimento que empieza a darnos pistas sobre el candidato ideal como sustancia que transmite características. Las proteínas, los ácidos nucleicos, y entre estos el ADN, el ARN. ¿Cuál es la molécula que se encarga de transmitir las características de una generación a otra? ¿Qué hizo él? Él trabajó con bacterias inoculadas a ratones de laboratorio. La bacteria era el Diplococo pneumoniae. Este diplococo causaba enfermedades si es que estaba cubierto por una cápsula. Y si no estaba cubierto por esta cápsula, era una estructura inofensiva. ¿Qué hizo primero? Inoculó estas bacterias, aquellas que denominó de la cepa virulenta. Esta cepa virulenta eliminó a los ratones inyectados. Y luego calentó, destruyó esta cepa virulenta de bacterias con calor. Y estas estructuras destruidas, estas bacterias destruidas por calor, fueron inoculadas a otro grupo de ratones. La consecuencia fue que estos no murieron. Entonces, evidentemente existía algo en estas bacterias que causaba la enfermedad y la muerte por neumonía de estos ratones. Luego obtuvo otra cepa de bacterias, otra variedad de bacterias, aquellas que no tenían cápsula y no eran virulentas. Las inyectó dentro de otro grupo de ratones y estos ratones sobrevivieron, no pasaron por la enfermedad. Existía entonces algo en las bacterias virulentas que causaba esta enfermedad. ¿Qué podía hacer? El ADN, el ARN, las proteínas. ¿Qué hizo entonces? Cepas de bacterias virulentas, calentadas y destruidas por calor, mezcladas con cepas de bacterias no virulentas, que no causaban problemas. Esta mezcla fue inoculada en ratones. ¿Qué se esperaba? Si la
cepas virulentas estaban muertas por calor y las cepas que no causaban enfermedad no iban a destruir o eliminar al ratón, entonces el ratón iba a sobrevivir. Pero ¿qué descubre Griffith? La muerte de cientos de ratones tratados con esta mezcla. ¿Qué pasa entonces? Es el ADN de las bacterias virulentas destruidas por calor que no han sido destruidas. Las bacterias sí, el ADN no. Y este ADN pasa y se empieza a asimilar con el ADN de aquellas bacterias inocuas. Ese es el motivo que da Griffith para explicar que es el ADN el que se encarga de transmitir la información de generación a generación. Si se dan cuenta, el experimento no es muy claro. Hay algunos vacíos en la experimentación. No se puede decir definitivamente que es el ADN. Así que lo que hizo Griffith simplemente fue empezar una serie de experimentos que terminaron por una demostración. Pasaron algunos años y los científicos McCarthy y Every empezaron a trabajar, pero no con bacterias y ratones, sino con cepas virales. Cepas virales que eran tratadas con enzimas como proteasas, nucleasas y de estas ribonucleasas y desoxirribonucleasas para determinar cuál era la estructura final o el camino final de esta transmisión de información. Descubrieron que los experimentos de Griffith eran completamente correctos, que en realidad es el ADN el que sobrevive y es el ADN el que logra cambiar la información de un organismo a otro. Pero las cosas aún no eran claras para los científicos. Pasaron algunos años y estamos hablando ya de 1952, en donde Chase empezó a hacer un experimento, pero mucho más sofisticado. Trabajó con